En teoría, la libertad financiera te permite vivir de tu patrimonio para siempre, pero hay algo de lo que casi nadie habla. Sin fallo aparente, el método FIRE se puede comer todas tus inversiones antes de tiempo. Y muchos de vosotros me escribís con el mismo miedo. ¿Y si me jubilo demasiado pronto y luego no me dan los números? Así que hoy vamos a poner ese miedo sobre la mesa y vamos a dar respuesta con datos reales. Vamos a comparar dos jubilaciones FIRE idénticas, 600.000 euros, siguiendo la regla del 4% y con el mismo índice, en este caso el MSCI World. Lo interesante, verás que con un simple detalle cambia por completo el resultado final que consigues. Y si te quedas hasta el final entenderás por qué 600.000 euros pueden no ser suficientes y cuál es el factor clave que determina si una estrategia es buena o no. Si quieres proteger tu independencia y ahorrarte un susto muy serio, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Y este vídeo es de alguna forma la continuación natural de la mini saga que hicimos sobre la libertad financiera. En el primer vídeo hablamos de la teoría. Jubilación, independencia y libertad financiera empiezan todas por el mismo camino. En el segundo pusimos los números reales, cuánto habría que invertir para llegar a esos 2.000 euros al mes de forma pasiva. Y en el tercero te enseñé mi propio plan, cómo tengo organizada la cartera para esa jubilación o independencia financiera, y hasta ahora nos hemos centrado en la fase de acumulación, ahorrar e invertir y hacer crecer esa bola de nieve. Hoy empezamos con una mini saga nueva, la fase de preservación y rescate. ¿Qué pasa cuando dejas de aportar y empiezas a vivir de tu capital? Y lo vamos a hacer con algo muy concreto, un simulador de rescate FIRE con los datos reales del MSCI World desde el año 2000 y metiendo en la ecuación la inflación y los impuestos. Cuando hablamos del método FIRE, ese movimiento de independencia financiera y retiro anticipado y de la regla del 4%, lo que estamos diciendo, simplificando mucho, es: si tienes un patrimonio invertido, puedes retirar cada año un 4% de ese patrimonio y ajustarlo a la inflación, y en teoría el dinero debe aguantar toda tu vida. Por ejemplo, si tienes 600.000 euros al 4% son 24.000 euros al año, lo que sería un complemento de 2.000 euros al mes. Suena muy bien, pero aquí hay tres detalles que casi nunca explican. El primero, la famosa regla del 4% viene de estudios históricos hechos en Estados Unidos, pero hace décadas, y está muy bien como referencia, pero no deja de ser un promedio con otra inflación y otras condiciones, así que no es garantía de tu caso concreto. Segundo, normalmente se calcula sin tener en cuenta los impuestos, y en la vida real de esos 24.000 euros, Hacienda siempre se queda con su parte. Y el tercero y el último, lo más peligroso, no es la media de la rentabilidad, sino en el orden que llegan los años buenos y los años malos. Justo lo que vamos a ver en la sesión de hoy, y con dos ejemplos muy claros. Una jubilación FIRE que empieza en el año 2000 y otra que empieza en el 2010. Mismo capital, mismo retiro, mismo índice, solo cambia en el momento que decides dejar de trabajar. Y aquí es donde empieza lo importante. Si la fase de rescate es tan sensible a los impuestos y la inflación, y en el orden que llegan las rentabilidades, entonces la fase de acumulación tiene que estar muy bien construida. Yo personalmente no dejo mi dinero parado mientras planifico mi jubilación o mi independencia financiera. Lo invierto en renta variable global, en bonos y en ETFs a través de varias plataformas. Y una de las que utilizo desde hace tiempo, que además patrocina este vídeo, es Freedom24. A mí me resulta muy cómodo porque desde una sola cuenta puedo ver mis posiciones en euros y en dólares. Y en la misma pantalla tanto ver mis ETFs, mis acciones como mis bonos. Además, desde su apartado que comprar suben reseñas y ideas de inversión cada semana, con una selección muy completa de acciones, bonos y ETFs. Y dentro encontrarás desde los clásicos del SP500, el MSCI World, de renta fija monetarios y hasta alternativas más específicas por sectores o regiones. Freedom24 es un broker regulado en Europa bajo MiFID II y los valores están custodiados a tu nombre con la protección de hasta 20.000 euros del Fondo de Compensación de Inversores de Chipre. Y recordaros su promoción de bienvenida, con la que puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Aquí podéis ver la selección de acciones, algunas de gigantes como BlackRock y otras más económicas, pero es algo que te aporta valor desde el principio. Recuerda, abriendo cuenta y haciendo tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder a la promoción. Te dejo todos los detalles del enlace en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos al simulador, porque allí se ve muy claro qué puede pasar dependiendo del año donde empieces tu FIRE. Ya nos encontramos en el Excel, libertad, independencia y jubilación. Gratuito y sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera editar o manipular deberá ir a archivo y después hacer una copia. Y vamos a bajar esto a los números reales porque es donde todo el mundo se sorprende. Y aquí tenemos el primer escenario. Supongamos que tienes una inversión final con 600.000 euros, con un capital aportado de 40.000. Esto lo podéis modificar y poner vuestros números. Y supongamos, respetando ese método FIRE del 4%, 4% de 600.000 serían 24.000, que entre 12 meses serían 2.000 euros al mes. Tenemos en cuenta una inflación constante del 3% que la podemos modificar y vamos a coger como referencia el MSCI World desde el año 2000, pero en dólares, porque así tenemos todo el track real, está en dólares, pero no nos estamos inventando los números. Y empezamos a interpretar esta simulación. Año 0, supongamos que nos jubilamos en el año 2000. Yo tengo mis deberes hechos con este método FIRE de 600.000 euros para el 4%. Es decir, que solo empezar el año, yo ya hago una venta de 24.000 euros para tener el dinerito de ese año.
¿Qué sucede? Que justamente después, en el año 2000, el mercado o el MSCI World cae casi un 14%. Por lo tanto, empiezas con 600, haces tu rescate, te quedan 576 y después de caer los mercados, pues llegas ese primer año con menos de 500.000 euros. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es ese pago de impuestos. Si tú solo has invertido esto y tienes todo este dinerito, cuando lo retires dinero, y si no, os dejo otro vídeo por aquí, tendrás que pagar impuestos. Por lo tanto, sobre el rescate de 24, con las fórmulas correctamente aplicadas, tendrías que tributar sobre esta plusvalía. El impuesto son 4.500, que se dice muy deprisa. Pensar que aquí está puesto los primeros 5.000 euros, el 19, está puesto todo el escalonado. Nos quedarían netos 19.400. Es decir, que ya empezamos, estamos retirando lo que nosotros habíamos programado, pero por un tema de impuestos no nos quedan 2.000 euros al mes, nos quedan 1.600. Y recordaros que esto que veis aquí es un caso concreto, solo 40.000 euros de capital aportado, lo que hace que las plusvalías y la factura fiscal sea muy alta. Pero si tú has aportado mucho más, supongamos que has ganado menos, pero has aportado, por decir algo, 300.000 euros, está claro que el simulador se adapta y tu factura fiscal es más económica. Pero es para que nadie se olvide, todo el mundo lo tenga en cuenta y precisamente para eso tenéis el simulador, para jugar con vuestros números. Y a partir de aquí cada año se repite la operación. Tú con el saldo que acabaste el año anterior, empezarás el 2001, retiras tus 24.000 euros, pero ojo, que como sube el coste de vida estamos aplicando un 3% lineal, por lo tanto el segundo año tienes que retirar un poquito más de dinero, te queda este saldo, aplicamos el efecto del mercado real que pasó a toro pasado o en estas fechas concretas y nos daríamos cuenta que en el segundo año no, pero que en el tercer año en este ejemplo concreto ya tendrías menos de 300.000 euros, ya tendrías menos del 50% de toda tu inversión. Y por cierto, si quieres entender exactamente cómo funciona la tributación al vender de ETFs o fondos, ese FIFO, plusvalías, qué parte tributa y qué no, te dejo por aquí un vídeo donde lo explico paso a paso. A ver, ¿qué es lo que ocurre? En los primeros años te pillan 3 golpes seguidos, que serían estas caídas. Son años malos en la bolsa y cada retirada te pilla con el mercado cayendo. Y podíamos ver que justo en 2008 hubo una caída aún más fuerte, cuando ya llevabas bastantes años retirando. Y mientras tanto, los 24.000 euros iniciales que no cesan con esa inflación van aumentando cada vez más y más. Y aunque podamos ver que hay años muy buenos por el camino, la combinación de malos años al principio, de ese incremento de la inflación, de los impuestos, hace que si miramos el gráfico, cada vez el capital se está desgastando de manera muy acelerada. Y el problema en este caso concreto, que antes de llegar a los 25 años, concretamente antes de llegar a los 20 años, ya estaríamos con rentabilidad negativa, es decir, que nos hubiéramos quedado sin dinero. Es decir, con este punto de partida, ejemplo concreto, si hubieras cumplido de manual ese método FIRE, te habrías quedado sin dinero antes de 25 años. Y esto es lo que mucha gente no ve. Hablamos de retirar 2.000 euros al mes, que además después de impuestos quedan bastante menos. Y no hace falta vivir a lo grande para quedarte sin dinero, basta con empezar en un mal momento. Y hasta ahora hemos utilizado un IPC uniforme al 3%, que es una forma muy cómoda de hacer los números, pero la realidad nunca es tan limpia. Y en este segundo bloque o pestaña he puesto el IPC real desde el año 2000 hasta hoy. Y fijaos en la tabla, en los primeros años, en este caso concreto, era un 3,7, 3,1, 3,7, pareciera que es superior al 3%, pero esto no es una línea recta, a veces sube más, a veces sube menos, o incluso algunos años estuvo en negativo. Eso sí, la media histórica del 2000 al 2024 sería de un 2,37%. ¿Y qué cambia en esta simulación? Que los retiros ya no suben de forma suave o constante, sino que algunos años suben más y otros menos. Normalmente con la inflación aprieta de verdad, el retiro anual pega un salto mucho más fuerte, y normalmente o quizás es cuando el mercado tampoco acompaña. Y esto hace que el plan sea todavía más sensible, y fijaros, el mismo caso, al cabo de 3 años tienes menos del 50% que tu inversión inicial. Y aquí pasa algo muy curioso. En el ejemplo anterior hemos puesto un 3 constante de inflación. Aquí hemos puesto la inflación real, que en los primeros años parece que era más agresiva, todo y que vemos a toro pasado que la media fue más baja. Pues se produce una pequeña paradoja, que en el primer ejemplo nos quedábamos sin dinero en el 2020 y aquí nos dan 2 años más de cancha. Pero igualmente el plan se rompe, porque no llegamos a esos 25 años. Y el mensaje aquí es muy simple, no vivimos en una hoja de Excel con un IPC del 3% todos los años. Vivimos en un mundo donde la inflación va a tirones y donde los impuestos y la secuencia de rentabilidades pesan muchísimo más de lo que parece en una media. Así que en el primer escenario la conclusión es muy clara. La regla del 4% no te habría salvado si eliges un mal punto de partida y cuanto antes te jubiles, más años tienes por delante para que te pase todo eso. Y ahora si os parece vayamos por el segundo escenario y aquí hacemos algo muy interesante. Tenemos el mismo capital o la misma inversión final, el mismo capital aportado, el mismo retiro y la misma inflación. Lo que estamos cambiando es que el FIRE empieza en 2010.
Y fijaros, en este caso 600.000 euros, retiramos 24.000 euros, nos queda este importe, pero como en este ejemplo concreto el mercado subió, acabarías el primer año todo ya haber rescatado con más saldo que el inicial. Y en este ejemplo concreto, al cabo de 3 años de empezar tu método FIRE, no tendrías el 50%, incluso tendrías más dinerito. ¿Y me podéis explicar qué ha pasado entre el 2010 y el 2024? Que la bolsa mundial encadena una de las mejores rachas de su historia. Y de la misma manera que podemos ver el SP500, aunque no sea el MSCI World, como un representante de indexación mundial que desde el 2000 al 2010 encadenamos 2 crisis consecutivas, podíamos ver que más o menos desde el 2010 han venido 15 años que han sido totalmente expansivos. Y por ende vemos un resultado espectacular. No solo no se reduce tu patrimonio, sino que crece año tras año. Y como podéis comprobar, llegaríamos al año 2024 con más de 1,5 millones de euros. Y todo que hemos retirado dinero cada año. Y aquí es donde el simulador se vuelve interesante, porque a partir del 2026 no nos hemos inventado los datos, sino que hemos tomado las rentabilidades reales del MSCI World que tuvo entre el 2000 y el 2009 y las hemos ajustado justo después de estos años expansivos. Es decir, le ponemos delante 2 crisis fuertes seguidas, igual que al otro escenario, pero ahora 15 años después de haber empezado a retirar dinero. ¿Y qué ocurre? Que el capital baja, por supuesto, pero no estamos jugando con 600.000 euros, ya estamos jugando con más de 1,5 millones. La bola de nieve que has construido en esos años buenos es tan grande que incluso con caídas duras después sigues pudiendo mantener el ritmo de retiros y todavía en 2034 te quedaría un patrimonio de más de 800.000 euros, con lo que podrías estar algunos añitos más. Mismo 4% de FIRE, mismo índice, mismo IPC y solo hemos cambiado una cosa, el año en que empiezas a vivir de tu patrimonio. Y aquí podríamos ver la gráfica que es bastante diferente. Ya podemos ver estos años expansivos, como con la bola de nieve que ya arrastrábamos, la hemos podido hacer crecer más, y aunque te vengan años negativos o malas rachas, pues aguantas más el tipo. Pero en cambio, si solo empezar a rescatar entre que te sube el IPC y los mercados caen, pues realmente te quedas sin esa bola de nieve antes de tiempo. El orden de los años buenos y malos importa más que la media. No es lo mismo arrancar tu FIRE tras 3 años terribles seguidos que después de 15 años de subidas. La media puede ser la misma, pero el resultado final cambia por completo. La regla del 4% es un punto de partida, no una garantía. Viene de estudios históricos, de otra época y con condiciones que no tienen por qué repetirse. Sí que sirve para orientarse y no para tomar decisiones automáticas. Recordar que la inflación real no es una línea recta. En el Excel uniforme usábamos el 3%, pero el IPC real que hemos visto del 2000 al 2024, todo que al principio era más fuerte, la media era un 2,37. Y aún así, si vamos al primer caso y aplicamos este 2,37 lineal, veríamos que no podríamos llegar a los 25 años. Y en este caso concreto, si hubiera sido constante de un 2, que ya hemos dicho que no es constante, sí que hubiéramos llegado a los 25 años. ¿Por qué? Porque lo que te mata no es la media, sino cuando llegan los años fuertes de inflación y cómo coinciden en las caídas del mercado. Y en España la factura fiscal pesa, y de esos 24.000 euros brutos que retiras, una parte se va en impuestos. Y eso es algo que hay que tener muy presente porque reduce la cantidad del dinero real para vivir. Y recordar que los impuestos dependen del capital aportado y del valor final, y que aquí todo el mundo lo puede adecuar o modificar para poner su caso concreto. Y por último, cuanto antes te jubiles, más expuestos estás a que cambien las reglas del juego. Más años para que se mueva la inflación, más años para que cambien los impuestos y para que llegue una nueva crisis. Y más años en los que tu cartera tiene que aguantar sin margen de error. Jubilarte muy pronto puede sonar atractivo, pero matemáticamente es el escenario más frágil. ¿Significa que el FIRE no funciona? ¿Que la regla del 4% es mentira? No. Significa que tenemos que pasar de la fantasía simplificada a un plan de rescate serio. Sería consolidar más años antes de cortar la cuerda. Para algunas personas 600.000 euros pueden quedarse cortos, quizá hagan falta 700, 800, o simplemente reducir un poco el porcentaje de retirada. También ser flexibles con el retiro, no tienes por qué subir siempre el ritmo del IPC, hay años en los que quizá puedes recortar un poco. Por supuesto diversificar y combinar diferentes fuentes de rentas, no tiene que salir todo el mismo ETF, puedes tener bonos, dividendos, alquileres, todo suma y da resiliencia. Y muy importante para nosotros en España, diseñar el rescate pensando en esa fiscalidad, utilizando fondos de inversión, planes de pensiones, SFIFO y diferentes capas de inversión que te permitan elegir primero qué optimizar para los impuestos y no regalárselos al Estado. Y la idea de hoy no es darte la receta perfecta, sino enseñarte que el 4% y listo es demasiado simple si te juegas tu vida financiera. Y en el siguiente vídeo, en función de vuestros comentarios, ya entraremos en otras formas de rescate, combinaciones de bonos, dividendos y venta natural de participaciones, o cómo intentar que ese FIRE sea lo más infalible posible, sabiendo que la vida nunca será un Excel. ¿Te habías parado a pensar alguna vez que el orden en que llegan los años buenos y malos de la bolsa repercute?
¿Y a ti qué te da más miedo? ¿La inflación, las caídas de los mercados o los impuestos? Os leo en comentarios. Y en la descripción también os dejaré los vídeos anteriores de la mini saga por si queréis recuperar el hilo. Y en el próximo vídeo empezaremos a construir ese plan de rescate más robusto, viendo esos bonos, dividendos y combinaciones fiscales reales. Un abrazo y hasta la próxima.